Bienvenidos a Caminos Alquímicos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a entrevistar a Carla Pérez Cánovas de Malacate, Malacate Taller en Instagram. Entonces vamos a esperar unos minutitos a que... miren, ya está por acá. Muchas gracias por conectarte con nosotros hoy. Ay, no, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Sí, nos encanta tu trabajo, entonces va a ser un honor escuchar tu historia. Ay, muchas gracias. Entonces, si quieres, voy a hacer como una breve introducción y ya después Ujú. vamos con las preguntas. Sí, está bien. Entonces, para los que nunca se han conectado, Caminos Alquímicos es una serie de entrevistas en donde platicamos con diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, tejedores, gente en general relacionada con el mundo textil, en donde nos van contando sus historias, sus caminos, sus inspiraciones, para nosotros también saber cómo llegaron a donde están ahora. Y bueno, yo siento que a la hora de escuchar historias de otras personas y sus caminos, también nos inspiramos nosotros para seguir los propios. Entonces, bueno, esa es la idea de estas entrevistas. Normalmente son una vez al mes, el segundo miércoles de cada mes a las 11 de la mañana. Y las demás entrevistas están grabadas también en mi perfil por si quieren ver. Entonces, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Carla Pérez Cánovas, perdón, de Malacate. Ella está actualmente en Chiapas y es la fundadora del colectivo Malacate, donde hacen unas creaciones hermosas con bordados y tejidos de la región de los Altos de Chiapas. Entonces, ahora sí, Carla, cuéntanos un poquito de tu caminar, de dónde eres, dónde vives. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, yo le sigo diciendo DF. Sí, ya sé. Nací en la alcaldía, bueno, ahora también son alcaldías, ¿sí se escucha bien? Sí, se escucha un poquito de interferencia, pero creo que se entiende bien. No sé los demás Sí, cómo. verdad es que no sé de dónde viene como ese ruidito. O me Creo voy a poner que a veces audífonos. se acomoda el celular, o tal vez sí con audífono. A ver, voy a intentarlo. A ver. A ver si ahí ya se quita el ruido, Mm, ¿verdad? sí, ¿O sí? no, sí, yo digo que está bien. Se escucha, se entiende bien, entonces se escucha un poco de eco, pero siento que no hay problema. Ay, es que no sé si sea el cuarto donde estoy, No, no, perdón. no te preocupes, creo que ya está mejor. Bueno, decía que nací en la Ciudad de México y nací en una alcaldía que se llama Magdalena Athletic, que significa piedra en el agua, es al sur de la ciudad. Y pues yo soy del pueblo de San Jerónimo. Y para quienes no sepan, porque sí me gusta como decir eso, porque a veces se piensa que la Ciudad de México pues no tiene pueblos originarios y sí los tiene. ¿No? Es importante mencionar que hay varias regiones con pueblos originarios que pues tienen sus asentamientos desde la época prehispánica y la región donde crecí pues es uno de ellos, ¿no? Entonces, que está conformado por varios pueblos originarios y uno de ellos es de donde yo soy, que es el pueblo de San Jerónimo. No, está Uh-huh. padre contar eso, sí. Y bueno, y actualmente vives en Chiapas, ¿no? Sí, y vivo actualmente, bueno, ya desde hace bastante tiempo acá en el estado de Chiapas, ahorita en San Cristóbal de las Casas. No, sí. ¿En cuánto tiempo llevas viviendo ahí? Pues ya llevo 16 años, ya llevo un rato. Sí. Sí, ya soy mitad chiapaneca, mitad de feña. Y bueno, ¿qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Algo relacionado con los textiles o nada que ver? Bueno, yo antes de ser lo que soy ahora o de estudiar lo que estudié la última vez que estudié, estudié en una escuela de artesanías del Seguro Social, la carrera de esmalte sobre metal. Ah, Y esto porque, bueno, pues vengo de una familia donde mi mamá y mi abuela pues se dedicaron a hacer varias artes o prácticas, ¿no? Manuales, y una de ellas era el esmalte sobre metal, que mi abuela estudió en esa misma escuela
lo mismo. Ay, Entonces, yo ajá. estudié eso y posteriormente pues también me formé en ventas. Tengo también una carrera de ventas de muchos años, pero digamos que me terminé de formar así bien en una pues una casa de diseño que está también en el sur y donde trabajé algunos años, que ahí pues terminé de fortalecer esa parte de las ventas, que es algo que a mí me gusta mucho. Se llama Moda en Casa la firma, ¿no? Ah, sí, mira. Y pues sí, me gusta decirlo porque pues a mí me gusta ser agradecida y reconocer también que todos los conocimientos que vamos obteniendo pues es gracias a ciertos lugares o personas que te ayudan a enriquecer como las prácticas que posteriormente nunca te imaginas cuánto te van a servir. Entonces, por eso lo menciono, ¿no? Porque finalmente terminé estudiando la carrera de antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y escogí la especialidad de etnología No, qué y padre. ya posteriormente estudié una maestría en antropología social. Entonces, digamos que tengo todas esas cositas, Yo me acordaba ¿no? de antropología y después dije, tal vez me equivoqué, pero sí, entonces sí. No, sí, soy antropóloga. Sí. Y al final eso te ayudó muchísimo también, ¿no? Siento como para ver cómo, o sea, te da otra visión, siento, en general de los textiles y de todo. Pues yo creo que finalmente terminé estudiando antropología porque pues es una disciplina como muy amplia que justamente estudia, bueno, en general, el devenir y la evolución de el hombre, o hombre, pues ya ves que le llaman hombre en general, ¿no? Pero digamos, de los humanos, ¿no? Para entender pues su historia, ¿no? Su evolución. Eso es como muy general. Entonces, en ese sentido, y las sociedades, entender cómo las sociedades se han organizado, ¿no? Y eso siento que ahora que me lo preguntas, pues sí, finalmente yo creo que terminé estudiando algo después de haber hecho muchas cosas, porque aparte de lo que comenté, pues bueno, trabajé en mil cosas cuando todavía era muy, muy joven y que eso enriqueció mi experiencia como persona y que yo creo que fue encauzando mi camino a la antropología, ¿no? Que siento que sí, fue así. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo llegaste a Chiapas o cómo empezaste como con este camino ya más enfocado en tejidos y textiles en Chiapas? Bueno, en realidad, de, la primera vez que llegué en Chiapas fue de viaje, de viajera, como mucha gente llega aquí, ¿no? Y ni siquiera yo sabía que iba a ser antropóloga. O sea, yo vine aquí a pasear, a conocer, porque justamente yo trabajaba en esta firma de diseño y me gustaba mucho cuando descansaba, pues siempre andar como, primero ahí en la ciudad, como yo vivía en Xochimilco, me gustaba ir a todos los pueblos y pasearme por ahí, conocer como las prácticas de los productores que había en esa región y también me gustaba pues aprovechar cuando podía tener vacaciones e irme a dar la vuelta. Sí. Entonces, realmente yo conocí a Chiapas como viajera, pero algo importante de ese viaje que yo creo que sí algo pasó es que me acuerdo que de las comunidades que visité fue Sinacantán. Y esa vez que yo conocí Sinacantán por primera vez, la verdad sí me impresionó mucho porque tenía como un paisaje en ese tiempo, que ya tiene más de 20 años que yo vine acá. Me impresionó mucho como el paisaje, y recuerdo que estaba lloviendo, no estaba la niebla súper baja, y yo en algún momento me quedé parada entrando a la comunidad y recuerdo haber dicho en mi mente, un día voy a regresar aquí, ¿a qué? No sé, pero voy a regresar. Algo fue así, de verdad, fue algo como muy loco, ¿no? Que dije, bueno, sí voy a regresar. Y efectivamente, después de pues muchos años, ya ni me acuerdo cuántos, pero tal vez como, a ver si tengo 16, como 8 años después,
pues regreso justamente cuando ya estoy en, en la carrera, ¿no? De antropología, porque justamente ya esa segunda vez que regreso a la región y propiamente con las compañeras tejedoras y bordadoras es porque cuando yo decido regresar a estudiar, porque yo entro a estudiar a una edad que es muy entre comillas, la gente no debería de entrar a estudiar, o sea, lo debería de hacer antes, pero yo esa parte la hice de otra forma. Primero trabajé, Pero conocí cosas, sí, ¿no? estaba como muy pensado, ¿no? Realmente pensaste lo que querías hacer y no fue como saliendo de la preparatoria así de... Sí, claro, eso fue por circunstancias, ¿no? Muy concretas, pero sí creo que en mi caso fue muy bueno porque eso me permitió como ya saber que sí quería eso, ¿no? Que después de haber vivido lo que había vivido, conocer, porque también justamente yo a los 18 años conocí realmente el mundo del arte popular, que le llaman, porque yo trabajé en el Bazar Sábado. Ese fue mi primer trabajo, ¿no? Y ese fue, y ahí trabajé con el maestro Horacio Gavito, que fue mi primer maestro y que siempre lo menciono porque le estoy inmensamente agradecida de todo lo que me permitió desarrollar con él y aprender. Entonces, ya con esas diferentes experiencias, siento que ya cuando llegué acá la segunda vez, pues yo dije, es que yo quiero ir a conocer la vida cotidiana de las compañeras tejedoras, quiero yo entender, ¿no? Cómo es su vida, cómo es la vida alrededor de la práctica textil, todo eso, ¿no? Pero ahí ya iba yo con una seguridad y una claridad, ¿no? Pero así llegué, o sea, la segunda vez llegué porque pues estaba haciendo mi investigación de tesis sobre el textil, que fue justo que yo escogí esa área, ¿no? Del textil como tal. Digo, yo no voy a decir que me gustaba de toda la vida y yo nací sabiendo, la verdad no, ¿no? O sea, yo en mi casa, a mí mi mamá y mi abuela me inculcaron eso, porque ellas siempre, toda la vida hicieron cosas con sus manos y siempre nos paseaban, ¿no? Viajábamos a los estados a conocer cómo se hacían lo que le llaman artesanía, ¿no? Entonces sí había como un gustito, pero yo jamás dije, ay, no, sí, yo claro, me voy a dedicar a eso. Ni idea, era algo que me gustaba, pero no sabía que iba yo a acabar en donde estoy, ¿verdad? Y justamente te iba a preguntar eso, si que entonces de chica nunca te imaginaste dedicarte a esto, o sea, era como que más bien se fue dando, ¿no? Así. Pues no, el horizonte era medio oscuro, entonces no, la verdad es que no, nunca me imaginé que iba a acabar donde estoy. Sí. Y bueno, cuéntame un poco por tu amor por el tejido, los textiles, por lo artesanal. Bueno, eso, yo creo que mi amor viene de ahí, de mi mamá y de mi abuela. O sea, mi mamá, siempre lo digo también y pues la hago presente en este momento, mi mamá ya no está en este plano, pero está. Ella siempre nos hizo la ropa. Ella tenía hasta su último día de vida una máquina Singer con la que nos hacía la ropa y también ella tejía, ¿no? La que bordaba era mi abuela. Mi mamá me decía, no, bordado como que no tanto, pero le gustaba tejer, hizo joyería, mi abuela hizo marquetería, hacía papel maché, o sea, hacían muchas cosas. Entonces siento que lo hecho a mano, no nada más el textil, lo hecho a mano, esto también de la confección a mano es algo que se me quedó muchísimo por mi mamá, porque pues ella siempre la veía ahí haciéndonos la ropa o haciendo que las cortinas, que bueno, hacía todo. Entonces siento que mi amor por ahí empezó, pero también se reforzó en el tiempo, digo, eso fue toda mi vida hasta que estuvimos juntas mi abuela y mi madre. Y después ya creo que eso lo fue enriqueciendo varias personas, entre ellas el maestro Horacio Gavito, que te digo, porque él es un coleccionista de arte popular, pero también es artesano.
Entonces él también me mostró otras técnicas, ¿no? En la cerámica, la cerería, la miniatura, ¿no? Varias técnicas que entonces, ¿no? Como que había muchas prácticas que a mí me empezaron a interesar y a gustar. Y a la par que yo trabajaba con él, yo hacía cosas con mis manos y fue que me metí a estudiar esmalte sobre metal, hice muchas cosas con semilla, joyería, cerámica. Y también estuve dando clases en el Museo Diego Anahuacalli, Ah, qué buena. en el estudio, donde está su estudio, y en el Museo Dolores Olmedo, que ahí también menciono que hay una persona especial para mí, que es una artista visual, que es una colega, amiga, Yavet Ocio, que ella fue quien me abrió las puertas en esos espacios y que permitió que yo descubriera también como esa parte. También di clases de dibujo a niños. Yo trabajé mucho con niños y niñas, mucho. Me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces, creo que todo eso me fue, fue enriqueciendo mi gusto por lo hecho a mano, ¿no? Al final, como que Sí, claro, en general podría decir eso. van llevando, ¿no? Como este camino. Ujú. Sí, 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 definitivamente sí. Ujú. Y bueno, no sé, cuéntame un poco sobre Malacate, cómo surgió, cuánto tiempo llevas con este proyecto. Bueno, a ver, nosotros tenemos lo mismo que... Ay, espérenme tantito, es que se está atravesando ahí no sé qué. No te preocupes. Bueno, pues justamente Malacate nace de mi tesis de investigación, mi primer tesis sobre el textil en Sinacantán como medio de transmisión y resistencia cultural. Y bueno, que esa investigación se volvió nuestra investigación. O sea, sí me gusta hablar de ello porque no es mi investigación, es nuestra, porque gracias a mis compañeras, a las mujeres que en ese momento me abrieron las puertas de sus hogares, gracias a las compañeras que me compartieron sus conocimientos, pues pudimos realizar esa investigación. Y claro, bueno, es algo que yo descubrí, ¿no? Porque claro, pues tú llegas como estudiante y dices, ay, mi investigación, ¿no? Estoy haciendo mi tesis, ¿no? Pero pues ya estando ahí te das cuenta que en realidad esas investigaciones que uno hace es gracias a las personas que generosamente nos comparten sus conocimientos, ¿no? Entonces, digamos que nuestra colectiva, Malacate, nace de ahí, de esa primer tesis, que se convierte en un proyecto de antropología aplicada, porque yo como antropóloga siempre me ha gustado que los proyectos o las iniciativas que hagamos tengan una praxis y una injerencia en la realidad, ¿no? Que sí podamos de alguna forma transformar esas realidades que observamos, que analizamos. Lo digo ahorita como antropóloga, ¿no? Porque como antropólogos, pues precisamente investigadores nos formamos para eso. Creo que el papel de los antropólogos y antropólogas es poder transformar bien, de buena forma, ¿no? Las realidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a mí siempre bueno, no siempre, pero digamos en su momento me preocupaba que esa investigación quedara en nada, ¿no? O que nadie la leyera. Y bueno, eso también se debe mucho a la formación que tengo en el lugar que me formé, que es una institución, bueno, pues ya se sabe que es como pues la escuela de antropología más importante porque fue la primera, ¿no? En Latinoamérica, pero digamos que ¿cómo decir? El enfoque, La postura, la forma en que te forman es eso, ¿no? O sea, uno tiene que involucrarse con las personas con quienes está realizando su investigación, pero también uno tiene que aportar un cambio, ¿no? O por lo menos propuestas que puedan servir, en este caso, a las comunidades. Yo lo digo en este sentido porque estudié la especialidad de etnología, y etnología en nuestro país, bueno, en mi escuela, está enfocada a los pueblos originarios, ¿no?
entonces al estudio de la diversidad cultural. Entonces, a mí me preocupaba eso. Entonces, esa investigación se convierte, por eso digo, primero en un proyecto de antropología aplicada y con todos estos años, que son 16 años, ¿no? Ah, hemos ido en un proceso, ¿no? Donde hemos tenido muchas transformaciones, donde no estamos las mismas mujeres, hay más mujeres que conforman la colectiva y hemos vivido muchas experiencias que eso ha hecho que hoy seamos una colectiva de mujeres autónoma y autogestiva, ¿no? Entonces, así nace Malacate, ¿no? Justo de Justamente. ahí después, ajá, sí, perdón. Es súper interesante, me interesa mucho como ver tu punto de vista desde la antropología, porque igual nosotros entramos tal vez desde el diseño y es muy distinto, ¿no? Y creo que esa visión que tú tienes es muy, muy rica y nos puede ayudar muchísimo a verlo desde otro lado. Entonces, eso está muy padre escuchar esa parte. Y bueno, no sé si nos puedes también explicar un poco esto de, porque vi que en tu perfil dice colectiva, ¿cómo dijiste? Autogestiva y, Autogestiva y ajá, autónoma. no sé si nos puedes explicar un poco como qué quiere decir, como, o qué Sí, claro. decir con esto. Ajá. Nada más quería mandarle saludo al compañero de Tilmatli Project, muchos saludos porque hace mucho tiempo que nos visitó por acá. También al maestro Abisaín, a Valeria, no logro ver todos, pero muchas gracias por estar. Me da mucho gusto como ver ahí que están conectados. Y me da gusto porque justamente son personas que nos han conocido en diferentes momentos, ¿no? Entonces, es bien bonito saber que aquí seguimos, a la distancia o cerca, ¿no? Eh, bueno, de esto que me dices de autónoma y autogestiva, esa es algo que nosotros decidimos desde un principio cuando creamos la colectiva, eh, por varias razones. Eh, la principal era porque, bueno, en nuestra región, aunque no es propiamente nada más aquí, yo creo que en todo el país existe sí, una dependencia, lo voy a decir así, o sea, a los proyectos que a veces hay del Estado, ¿no? Que proporciona el Estado y sobre todo, por ejemplo, en la arena textil. En nuestro caso acá, las iniciativas, que son una iniciativa de Estado, que son las cooperativas, porque hay que entender que las cooperativas aquí en la región no fue algo que es un modelo que se creó desde las comunidades, se creó desde el Estado y desde varias instituciones que justamente en su momento y hasta ahora se dedican a apoyar en diferentes sentidos. Ay, es que creo que, no sé qué suena raro, ¿verdad? No, no, de hecho ¿Qué yo será? estoy bien. ¿O es mi cabeza Bueno, que me está acá el ratón al haciendo? pero todo bien. Lo que decía es que por acá, o sea, esta iniciativa de las cooperativas, pues están involucradas varias instituciones que se dedican pues al apoyo de los pueblos originarios en diferentes sentidos. Pero finalmente estos modelos que hasta la fecha existen, porque decirlo, nosotros no somos una cooperativa, somos una colectiva, o sea, un grupo de mujeres reunidas para trabajar juntas, ¿no? Entonces, estas iniciativas en algún momento me parece que fueron como muy importantes, pero que a través del tiempo pues han tenido sus complejidades como todos, ¿no? Entonces, en esta situación de los programas que hay del Estado, muchas veces hay programas donde, bueno, se les otorgan muchos tipos de, ¿cómo decirlo? De programas a las compañeras, por ejemplo, de hilos, máquinas, talleres, bueno, etcétera, ¿no? O inclusive programas donde hay de por medio dinero. Entonces, nosotros lo que hablamos es que como ya había como una costumbre, digamos, de esperar a que el Estado nos otorgue los proyectos, ¿no? O pedir financiamientos, no solamente al Estado, a organizaciones que están dedicadas a dar financiamiento a grupos, cooperativas, etcétera. Había, o bueno,
ha habido como esta costumbre de tomarlos, ¿no? Que no estoy diciendo que esté mal, ¿no? No quiero que se Sí, claro. malinterprete. No es que esté mal, pero muchas veces todas esas iniciativas no alcanzan, no alcanzan para todos. O sea, es realmente complejo la situación del artesanado en nuestro país. Entonces, no hay para todas las personas, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos hacer a través de la autogestión es demostrarnos que como mujeres podíamos, con nuestro trabajo, generarnos no solamente ingresos y trabajo para nuestras familias, digamos, sino también saber que las mujeres juntas podemos avanzar y lograr nuestras metas que nos pongamos, ¿no? Y no depender, sí, de una institución o lo que sea, y saber que si no hay eso, podemos hacer esto, pero podemos hacerlo y tenemos diferentes caminos para lograr lo que queremos. En ese sentido, nosotros vemos la autogestión y la autonomía igual. ¿Por qué? La autonomía en nuestra colectiva la entendemos como esta capacidad y este poder de decisión, que en este caso es colectiva, pero de decidir cómo y de qué forma vamos a hacer las cosas, o cómo o de qué forma vamos a utilizar el ingreso, ¿no? O cómo se va a repartir o cómo se va a utilizar, pero también dentro de los proyectos que tenemos, cómo va a ser ese proceso, cuáles van a ser, por ejemplo, las actividades, pero también cuál es el tiempo, poner nosotros el tiempo, porque también desgraciadamente muchas veces hay muchos proyectos que, bueno, así tiene que ser, porque tiene que tener un tiempo concreto, no sé, pon tú un año, y entonces en un año tienes que demostrar que ese recurso que se te dio, lo usaste para lo que dijiste, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros a veces comentamos que es un poco complejo porque los ritmos y tiempos en comunidad son muy diferentes y pueden pasar muchas cosas que pueden hacer que no se logre ese fin, ¿no? Como se quisiera, ¿no? Entonces nosotros también en esa autogestión y autonomía, pues nunca hemos dependido ni hemos pedido ningún financiamiento de nadie, ni de nada, ni de ninguna institución. Todo lo hemos hecho a través de nuestro trabajo. Solamente 2 ocasiones hemos tenido 2 apoyos, que han sido uno por medio de una compañera alumna que hizo su tesis con nosotros y que pudimos, gracias a ello, hacer un proyecto importante, que fue con el PACMIC, y el segundo fue sí, una colaboración con unas compañeras con las que trabajamos constantemente de Michoacán, ¿no? Okay. Y que gracias a ellas, pues ellas lo pudieron, digamos, ellas lo sacaron y hicimos lo que hicimos, ¿no? Pero así. Entonces, en ese sentido, la autonomía y la autogestión la entendemos y la vivimos como lo he explicado ahora. Está muy impresionante. Ahora, en esa autogestión y autonomía también digo, no es fácil, Sí. y lo que hemos hecho en Malacate es sumar desde un principio como conocimientos y expertices, ¿no? O sea, yo no nací en comunidad, ¿no? La mayoría de mis compañeras son de comunidad, pero lo que hicimos fue, a ver, tú sabes hacer esto, tú esto, pues entonces lo sumemos y cómo podemos hacer algo que todos esos conocimientos puedan ayudarnos a llegar a donde queremos llegar como mujeres, ¿no? O sea, y digo como mujeres porque la colectiva es así, somos mujeres trabajando juntas, no es Carla, ¿no? Carla que dirige, ¿no? O Mari que dirige, o ¿no? Sino somos todas las que estamos aquí trabajando y vamos juntas, ¿no? O sea, también eso es importante como decirlo. Sí, está padre también el hecho de que da esta, pues esta sensación de mujer, ¿no? De que son mujeres trabajando. Bueno, no sé, yo lo vi así. Uh-huh. Y bueno, con cuántas mujeres, o sea, cuántas mujeres son parte de Malacate o grupos de mujeres o cómo, o cuántas son en total?
Pues ahora ya somos 100, somos 100 mujeres y trabajamos con la colectiva, la conforman grupos de mujeres de casi todos los municipios de Los Altos. O sea, son 18 municipios. Nosotros, los únicos con los que no trabajamos o no forman parte son Chalchihuitán, Mitontic, Tenejapa y creo que ya. Tenejapa. Sí, no sé, por ahí me está faltando uno. Pero digamos que trabajamos con Sinacantán, el municipio de Sinacantán, pero también hay grupos de parajes o comunidades que conforman al municipio, porque acá los municipios están conformados por varios parajes o comunidades, que se les llama. Entonces nosotros estamos conformadas por, hay compañeras de, por ejemplo, Nachik, que son las compañeras que fundaron junto conmigo la colectiva, que es el primer grupo fundador, que pertenece al municipio de Sinacantán, pero también hay compañeras de Sinacantán, okay. Hay de San Juan Chamula, de parajes, ¿no? No necesariamente del municipio, sino de parajes, hay compañeras de diferentes grupos de el municipio de San Andrés Larrainzar, sobre todo de Oventic, ¿sí? Y de la cabecera, de compañeras del municipio de Chenaló, pero trabajamos con compañeras de Acteal, pues principalmente. Trabajamos con compañeras de San Bartolomé de los Llanos. Ajá. San Bartolomé de los Llanos es el nombre real que le llaman Carranza, ¿no? Okay. Nos llama Carranza, pero es el mismo. También trabajamos con compañeras de Panteló, compañeras de Aguacatenango y de El Puerto, que son dos comunidades. Aguacatenango no es un municipio, porque es como muy famoso, pero piensan que es un municipio. Aguacatenango y El Puerto son comunidades que pertenecen al municipio de San Bartolomé de los Llanos, ¿no? Okay. Entonces, también trabajamos con compañeras de Santa Marta, de Magdalenas o Aldama, que le llaman ahora, y así, con compañeras de Saltillo, de región La Selva, porque no nada más trabajamos con compañeras de la región de Los Altos, sino región Selva, con compañeras del municipio de Margaritas, ¿verdad? O sea, serían las compañeras que conforman la colectiva, eso sería. Se me está yendo a lo mejor por ahí alguna comunidad, pero principalmente eso. ¿Y la mayoría son tejedoras, bordadoras? No, mis compañeras son tejedoras, hay otras bordadoras, brocadoras, expertas, porque también decir que son diferentes especialidades, o sea, no todas son tejedoras. Hay compañeras que no tejen, pero bordan. Uh-huh. Y hay compañeras que tejen y saben brocar, que son brocadoras, pero hay compañeras que tejen, pero que no saben brocar. Hay bordadoras en máquina, como las compañeras de Navenchao, que también trabajamos con ellas, pero que ellas son especialistas en la técnica del bordado relleno con máquina, que no es que la máquina hace solo todo, ¿verdad? Las compañeras son especialistas en ello. Y las compañeras tintoreras y hilanderas, que muy poco se menciona en esta región porque es una práctica que sí, efectivamente se ha habido afectada porque la mayoría de las compañeras hilanderas son gente ya abuelas, grandes, y las tintoreras está pasando un movimiento acá bien bonito de un resurgimiento de la tintorería en la región, entonces, porque nunca se ha dejado de hacer, pero ahorita como que ha agarrado más fuerza. Uh-huh. Bien, qué bueno. Ay. ¿Qué? Ajá. Ah, perfecto. No sé, de repente no me veo. Y bueno, no sé si nos puedes mostrar algo del trabajo que hacen en Malacate, algún producto, textil. Sí, con mucho gusto. Ajá. Bueno, miren, empezando por estas blusas que quienes conocen nuestro proyecto son como que ya nuestras clásicas, hermosas, que son de las compañeras de Aguacatenango, pero siempre digo, les explico que las blusas se hacen a mano, la confección es a mano. Desde la tela se corta no con tijeras, sino a través de rasgado.
La tela se mide por cuartas y brazos, ¿no? Cuartas y brazos, las compañeras no utilizan el metro. Y entonces después, primero se confeccionan lo que es el cuello, ¿no? O sea, lo cortan y lo empiezan a confeccionar, bueno, a trazar, porque también decir que las compañeras hay quienes trazan el dibujo y otras bordan, ¿no? Normalmente, y muchos lo han de saber, por ahí está el maestro Abisaín, que él es experto, que pues hay compañeras que son quienes trazan, ¿no? El dibujo y después bordan. Y posteriormente también hacen el plisado, a ver, ahí se ve. No, sí, claro. Se hace el plisado y luego se va formando toda la blusa de manga corta larga. Entonces este es un gran trabajo que la verdad está muy mal difundido, porque claro, yo sé que hay muchísimas compañeras que lo hacen, pero que desgraciadamente, bueno, también cuando lo venden, pues la gente no las escucha, ¿verdad? Si les empiezan a decir, ay, mire, es que aquí en las calles la gente va rápido y no las escucha muchas veces, también entiendo que a veces es difícil, pero a veces cuando nosotros tenemos la oportunidad, pues lo decimos, para que las personas valoren de verdad, que no piensen que estas blusas que ven en cada esquina, por decirlo de alguna manera, o sea, son un trabajo enorme, porque miren, todos los detalles que tiene, o sea, en los hombros, en los puños, el plisado, el acabado del detalle, ahí, miren, aquí se ve que es a mano toda, Sí. aparte una confección perfecta, los pomponcitos, ¿no? Bueno, estas, y decir que estas blusas las empezamos a hacer nosotros aquí en la región con otras telas, la verdad, fuimos nosotros, pero después ya se fue replicando y más marcas y proyectos empezaron a hacerlo, que eso me parece bueno porque así pues dan trabajo a más compañeras y hay diversidad, ¿no? De materiales y pues eso siempre ha pasado, ¿no? Las compañeras trabajan con los diferentes materiales que a través del tiempo van llegando a la región. Por ejemplo, es un trabajo bien bonito de compañeras de Panteló, que está todo tejido en telar de cintura, ¿no? Y brocado. Sí. Pero también tiene dos técnicas, el brocado, que sería que ahí está el universo, Ok. la representación de muchas representaciones del universo, pero también tiene deshilado, miren, aquí. Sí, Y aparte el diseño que hacen de escalera, que le llaman mis amigas, compañeras, la escalera, ¿no? Entonces, estas las hacemos en diferentes colores, ya se me cayó esto. Ahora, decir algo importante, nosotros dentro de la colectiva el objetivo que tenemos en cuanto al textil es reactivar diseños y técnicas tradicionales y antiguas con el objetivo principal que al interior de las comunidades de mis compañeras se siga transmitiendo ese conocimiento. Ese es el objetivo principal de Malacate. Y hacia afuera es obviamente la comercialización de las piezas, pero para difundir todos estos conocimientos y técnicas y la gente no solamente pueda tenerlas y pueda generar trabajo para las compañeras, ingresos, sino que puedan conocer un cachito del trabajo que hacen mis compañeras. Por ejemplo, es parte de ese proyecto de reactivación. Este bordado es a mano y le llaman panal las compañeras. Y este diseño existía en los 80s, 90s, que se hacían las blusas de Sinacantán y se dejó de hacer. Y nosotros lo que hacemos es reactivar esos diseños para que no se dejen de hacer de alguna manera. También decirles que a mí me gusta mucho dentro de la investigación que hago del textil, yo me he enfocado mucho en las técnicas de confección. Es muy importante tomar en cuenta eso porque es algo que nadie pela, ¿no? O sea, piensan que es como, sí, así está terminado, pero es que cada comunidad tiene sus formas de confección. Miren, esta es de Nachif. Wow. La forma de unión y para las mangas es así relleno, esta es la manga, y el cuello es de triángulos. Estos triángulos representan los cerros sagrados que rodean al municipio, también para que... Esta blusa es una de las blusas de las compañeras de Saltillo, de Margaritas. No sé si logran verla. Sí, sí, está bien lindo. Es otro diseño, es a mano. Para hacer esta blusa,
las compañeras se tardan 8 meses. Ay, por Dios. Este es un trabajo que hicimos también de reactivación de diseño de estos venados. Es un huipil con algodón coyuche, ¿no? Sí. Que es para reactivar ese diseño que se usaba antes en uno de los diseños de los jercaíles o pocul que usan los hombres como ponchos en Sinacantán. Ok. ¿No? No son ponchos, pero por explicarles o sea, son... Sí, para que se entienda. Ajá, y nosotros tenemos un proyecto importante de algodón natural por acá. Este es nuestro algodón que hemos sembrado hace ya algunos años y que la verdad es un logro muy importante porque aquí eso sí se perdió. Se hacía, se sembraba y se perdió en algún momento, pero se reactivó. No somos las únicas, hay otro antropólogo, Julio Domínguez, que empezó hace muchos años, trabajando principalmente con compañeros de Oaxaca, sigue él, y a mí me inspiró mucho su proyecto hace mucho tiempo, pero no me había atrevido a hacerlo con las compañeras, y le propuse a una familia de nuestras compañeras de Panteló que por qué no lo intentábamos. Y ha sido algo muy hermoso porque, miren, es una de las piezas, la idea no nada más era sembrarlo y cosecharlo y limpiarlo y hilarlo, sino hacer piezas de antes, y esta es una de ellas. Ay, perdón, es que me quedé sin pila, ya, perdón, ajá, continúa. Y con esta pieza nosotros hace 2 años ganamos en el concurso de Fray Bartolomé de artesanías del estado. Entonces no nada más es como se ha logrado que se siembre, sino lograr que se hagan las piezas como antes, pero también que las compañeras sean incentivadas de esa manera, ¿no? Que se fortalezcan a través de saber que su trabajo es necesario, pertinente y que tiene que seguir este conocimiento, ¿no? Porque es muy diferente como en los estados de Guerrero, Oaxaca, que hay muchísima producción de algodón natural, pero acá es como algo muy especial, porque sí se perdió, ¿no? Entonces, miren, también es bueno, decirles que este proyecto, perdón, ya estoy hablando mucho, ¿eh? No, está súper bien, tú síguenos contando. Es que como por eso me distraje. Me ando perdiendo. No, es que decirles que este proyecto de reactivación de técnicas y diseños lo hacemos a partir de una colección que tenemos de textiles antiguos. Okay. Que en un inicio yo fui juntando desde que llegué y después con las compañeras, entonces tenemos nuestra colección textil de Malacate de piezas antiguas y a partir de eso trabajamos. Esta bolsita forma parte de esa colección. Esta bolsita es de Sinacantán. Esta bolsa la usan para las tortillas, para guardar las tortillas. Tiene un tejido antiguo que se llama hashum, tejido en telar, y el brocado de las flores, que como ya saben muchos, o lo he compartido en otras ocasiones, la flor no solamente se plasma en el textil de Sinacantán porque son floricultores, sino porque algunas flores son rituales, tienen un vínculo ritual en el municipio, como para ofrendar, ¿no?, en los cerros sagrados, o para sanar a los enfermos y enfermas, etcétera, ¿no?, junto con otros elementos culturales. Pero estas bolsas también no nada más se hacen para las tortillas, hay otras que se usan para meter piezas importantes de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, o también las esposas le hacen a sus esposos unas bolsitas para meter ahí, no sé, yo he visto, por ejemplo, compañeros de la ruta que traen para meter su dinerito, ¿no? Pero son más chiquitas, entonces tienen muchos usos. Luego déjenme enseñarles es que yo les escogí unas piezas de varias. Sí. Esta es una blusa también que tenemos de nuestra colección, porque también, aparte de esta colección antigua, nosotros estamos creando una colección contemporánea para las nuevas generaciones, para que ellas puedan tener las piezas y digan, ay, mira, esta se hacía, mi mamá la hizo en 2021 y ahora estamos en
2050 y mira cómo se hacía, ¿no? Entonces, para nosotros también es importante dejar ese registro a las nuevas generaciones. Esta blusa es una de ellas, de esa colección, Okay. que es una de varios diseños que hacen las compañeras de Aguacatenango. Miren, que todo es a mano, no sé si van a alcanzar a ver, pero tiene ahí el plisado y bordado a mano. Sí, sí, sí se alcanza a ver. Y el cuello, miren, es plisado a mano, Muchísimo trabajo. todo a mano. Miren, ahí lo ven, ahí está la prueba. Y el encaje, este encaje lo encontré en una tienda de las tiendas más antiguas aquí, que son muy famosas, de Doña Chole, Okay. se llama así, y tiene encajes y muchos materiales telas, pero es una de las tiendas más antiguas, entonces para nosotros fue muy significativo encontrar este encaje porque pues ya tiene tiempo. Y por ejemplo, este huipil, que es de 1950, que es una réplica que hicieron unos compañeros y que nosotros la adquirimos para la colección y replicar y reactivar este diseño, ¿no? Que esto es de Chenaló, Sí, del municipio de Acteal. sí, sí. Aquí en la punta tiene, ay, está todo hecho en telar. Y por último les quiero enseñar, yo les quería enseñar todo, pero no se puede. Esta es una reactivación del bordado de blusas que se hacían en Sinacantán antes con popelina blanca Okay. y otros colores, y nosotros lo que hacemos solamente es utilizar otros soportes, otras telas y otros hilos, otros colores, pero el diseño nosotros no lo cambiamos, o sea, es el mismo, mismos pájaros, por eso les digo, lo retomamos de piezas antiguas, no cambiamos nada, solamente el material. Y ahí está, hecho a Perfecto. mano por compañeras de Nachi, ¿no? Bien, bien bonito. Este también forma parte de nuestra colección contemporánea. Y por último, esta que es de hombre de margaritas, que también vale mucho la pena mostrar. Miren qué hermosa manga. Wow. Y todo es a mano. Estas normalmente las usan los músicos en margaritas, pero Okay. nosotros lo hacemos. Bueno, eso es un poco de lo que podría mostrarles que hacemos acá en Malacate. ¿Y dónde pueden conseguir tus Ah, prendas? no, ¿Dónde se pueden espérenme, comprar? no, espérenme, Bueno, me faltó una cosa, es que perfecto, ¿sí sí. puedo? Claro, claro. Ay, ay, Dios, espérenme, ay, no, es que ya no sé cómo, a ver si ahí ven. Sí. Miren, es que este es importante porque también es otra pieza muy mal difundida y muy mal pagada. Estas bolsas que seguro han visto todo mundo, estas bolsas, así como las ven, de hermosas, los compañeros de San Andrés Larrainzar hacen, y en Aldama, esas bolsas se hacen con una técnica que es de las técnicas más antiguas de hilado en Mesoamérica. O sea, imagínense Wow, no sabía eso. Okay. cuánto tiempo tiene esa técnica, que es de las más antiguas, que se hace sobre el muslo y la rodilla y o sea, ay, aquí está, así, ¿no? Okay. Entonces, van hilando, pero no es como nada más van hilando, sino que los compañeros cortan la penca, separan la fibra, la preparan para hilar, se hila y después se teje, pero después de tejerla, algunos compañeros las dejan natural, pero esta es café porque es teñido con el hollín que se forma arriba de los fogones de las casas. Entonces, es una técnica muy hermosa, un trabajo muy hermoso que la verdad está muy mal valorado y que tiene muchísimo trabajo detrás, muchos procesos, mucho conocimiento. Entonces, Porque y es con también fibras de Ixtle, ¿no? Me parece. sí, le dicen islet, aquí le llaman chi a la Okay. fibra. Sí. Pero sí, digamos que es como un isle. Y también nosotros hacemos colaboraciones, no nada más tenemos piezas en Malacate de nosotros, sino que hacemos colaboraciones con compañeras, entonces tenemos trabajo de compañeras MAM de Guatemala, Ah, ¿no? qué bien. Compañeras de Michoacán, de la red Tepeni, de la meseta Purépecha, Ah, trabajo hermoso, y trabajo de compañeras de Guerrero, de trabajo de
algodón coyuche, que trabajamos con los 3 colores y hacemos piezas para generar trabajo, porque nosotros hacemos redes de apoyo mutuo con otras compañeras para apoyar y que también puedan tener esta plataforma o su casa, Malacate también, para poder difundir su trabajo y nosotros poderles apoyar y también decirles que en nuestra colectiva nosotros no trabajamos a consignación, sino que todas las piezas que ustedes vean cuando nos ven ir a vender, todo está pagado. Lo que nosotros hacemos es que tenemos que vender para poder tener ingresos, como ya lo dije anteriormente, somos autogestivas, entonces claro, si nosotros no vendemos, pues no tenemos ingresos, ¿verdad? Eso. ¿Y dónde pueden comprarles prendas? ¿O dónde pues tenemos la página de Instagram de Malacate-taller y la de Facebook, Malacate Taller Experimental Textil, que ese fue nuestro primer nombre y bueno, ya se quedó ahí en la página. Y también hoy tenemos un espacio que está en San Cristóbal, que está en el barrio de Guadalupe, que para quienes vengan pueden venir a visitarnos, con gusto les atendemos. Y ahí en la página de Instagram, por ejemplo, ahí pueden ver las diferentes prendas que tienen Sí. ¿Sí? Okay. Sí, todo lo ven ahí y si no nos escriben porque a lo mejor no aparecen todas y nosotros se los mandamos y también que sepan que tenemos desde que empezamos, bueno, desde el 2012 que existe la página, tenemos el servicio especial, digamos, sobre pedidos, es decir, como las compañeras son quien las hacen las piezas, no somos revendedoras, sino las compañeras que forman parte de la colectiva hacen el trabajo y son las maestras que hacen sus técnicas en cada diseño, entonces podemos hacerles sobre pedido todas las tallas, siempre. Ok, eso está muy bien saberlo también. Ok, perfecto. Wow, estoy muy impresionada por todo el trabajo y, no sé, todas las prendas que hacen, en serio, muchas felicidades. Ay, no, pues, ahora sí que, pues es gracias también a mucha gente que nos ha apoyado. La verdad, bueno, por ahí hay un tema que vamos a hablar de eso. Sí, porque bueno, también siguiendo un poco, te quería preguntar como cuáles han sido las dificultades y los retos más grandes a los que se han enfrentado en estos años. Pues han sido muchos. Me imagino. El primer reto ha sido pues la autonomía y la autogestión, ¿no? Mantenernos todos estos años de esa forma es realmente la resistencia pura y dura, ¿no? Porque sí, es... Y de hecho yo también, o sea, nunca lo he dicho, pero lo voy a decir en este espacio, o sea, yo como antropóloga también soy una antropóloga autogestiva y autónoma, que decidí quedarme con mis compañeras a trabajar, a compartir la vida cotidiana y no escogí trabajar en una institución como investigadora, sino hacerlo de forma independiente con mis compañeras, ¿no? Entonces, la autogestión en ese sentido también es complicada, pero es muy hermoso poder compartir con mis compañeras de esa forma la vida, ¿no? Ese sería un primer reto. El segundo es mejorar los precios y el pago de las prendas hacia las compañeras, ¿no? O sea, el que la gente realmente valore y esté dispuesto a pagar lo que vale. En nuestro caso, yo hablo de nuestro caso nada más, tenemos otros precios y esos precios ¿cómo se dice? Los creamos o los decidimos también en colectivo y las compañeras son quienes comentan cuánto es lo que ellas consideran. A mí no me gusta hablar de justo porque no hay justicia, o sea, no, eso no existe. Sí, comercio justo, que es lo justo. Realmente si pudiéramos, si pagáramos lo justo de cada pieza no podríamos pagarlo, la verdad. Es una realidad. Pero me refiero a que las compañeras deciden cuánto ellas piensan que es algo bueno para recibir a cambio del trabajo que hicieron. Entonces, en ese sentido, creo que el reto ha sido lograr que en la región, en general, los precios que se den sean los idóneos y los que son real más cercanos a lo que vale la pieza. Y esto lo hemos hecho a través de la difusión,
de estar insistiendo en todos los procesos que hay detrás, en visibilizar también a las compañeras, porque eso también a las compañeras no les ponen cara, no les ponen voz, entonces venden muchas veces sus piezas sin reconocerlas y eso es un gran, una injusticia y algo que no se debe de hacer porque mientras los consumidores no conozcan cómo, dónde y quién, vamos a seguir replicando este discurso que siempre ha habido, ¿no? De Estado, ¿no? De el arte y la artesanía. ¿Quién es artista? Y entonces, como es artista, tiene que ganar tanto porque es artista, porque es una obra de arte, y entonces los artesanos no, o tienen que ganar menos porque es artesanía, ¿no? Entonces, en ese sentido lo digo, ha sido una lucha férrea y no nada más nosotras, hay muchos compañeros que inclusive han de estar aquí, no veo todas las personas que están ahí y personas que también han trabajado mucho para que en nuestro país eso cambie. Entonces, yo creo que ha sido un reto en general. También el luchar por mejores prácticas, que va vinculado a esto, ¿no? Mejores prácticas de quienes trabajan con comunidades, con pueblos originarios, con tejedoras, bordadoras, tejedores, ¿no? Maestros, maestras. Eso ha sido un reto, hacer entender a las personas esa parte, ¿no? Y lo digo porque justamente nuestra colectiva está conformada por todas mis compañeras son de comunidad y yo no. Yo soy cashlana, como dicen acá, mestiza, ¿no? Y muchas veces la gente no nos ve igual, ¿no? Y ese ha sido un reto también, luchar por, somos mujeres trabajando juntas, somos mujeres saliendo adelante. Por supuesto que hay unas, ¿cómo decirlo? Hay circunstancias muy puntuales en la vida de mis compañeras que tiene una gran desventaja en cuanto a oportunidades y en cuanto a que se respeten sus derechos como maestras, si lo ponemos frente a las personas que no nacieron en comunidad y que tienen otros privilegios y que tienen otras oportunidades. Por supuesto, somos muy conscientes de eso, pero a lo que voy es que en mejorar las prácticas, el reto que hemos tenido es que nos veamos como personas y haya un interés de poder buscar ¿cómo decir?, lo colectivo, lo mejor que sea para todas, ¿no?, en este sentido. Y que no haya también este tipo de desaires, ¿no?, que a veces sí ha pasado aquí, ¿no?, en la colectiva, de pues derribar estos imaginarios de, tú eres mestizo, entonces eres abusivo, ¿no? Claro. O vas a explotar a las personas, o tú de seguro explotas a las compañeras y tú eres la que manda y tú eres la que decide, ¿no? Y lo digo así directo porque me parece que habrá mucha gente aquí que se puede identificar con eso, porque son temas que no se hablan y que ese ha sido una de las luchas que hemos tenido y que hemos logrado, pues eso, ¿no? O sea, reconocernos entre todas mis compañeras como mujeres, como personas, como mujeres que tenemos una historia y que cada historia de nosotros y lo que hemos vivido es importante y valioso de igual manera. Y que desde esa mirada nos tenemos que ver y tenemos que caminar. Y ese es el mensaje que nosotros damos a veces aquí cuando nos vienen a buscar, ¿no? Porque a veces entiendo que a veces cuando hemos tenido estas situaciones desagradables es porque las personas no nos conocen y no conocen nuestro caminar, pero ya cuando nos conocen entonces podemos platicar de frente, conocernos, ¿no? Compartir como estamos ahorita compartiendo experiencias, ideas, porque también no quiere decir que si yo no pienso igual que tú, tenga que estar en contra de ti. Sí, claro. Tengo que respetar el pensamiento de las personas, o sea, no quiere decir que si no tengo la misma postura que tú o la misma
la misma idea del mundo, tengo por qué no respetarte, ¿no? Entonces, en ese sentido lo digo, ¿no? No, porque pasa mucho, ¿no? Y también en los retos también es como llevar la voz de las compañeras, ¿no? Eh, a que sea escuchada. Y en este sentido, digo, yo lo estoy diciendo como alguien que vivo aquí, que vivo mi vida cotidiana con mis compañeras y que lo veo como muy presente, que ha sido un reto que se abran más espacios a las compañeras donde ellas puedan decir, puedan hablar de sus necesidades, puedan compartir sus experiencias, ¿no? Y yo como antropóloga lo digo en ese sentido de también lograr nuevos espacios para las compañeras, porque son muy pocos los que se dan, no estoy diciendo que no existan, sí existen, pero son muy pocos donde las compañeras se sienten en la mesa al lado de nosotras o de nosotros, ¿no? Donde haya una diversidad, pero una representatividad importante de las compañeras, ¿no? Y eso es algo que también nosotros hemos logrado y seguiremos trabajando en ello, en visibilizar lo importante, como dije en un principio, de los conocimientos de las maestras y maestros, pero también de todas sus aportaciones importantes hacia la academia, no al revés. Y lo digo en este sentido porque nosotros hemos creado lo que le llamamos investigación colectiva, que es, vienen a alumnas con nosotros a hacer sus maestrías o doctorados, sus investigaciones, y nosotros proponemos ese modelo de investigación colectiva. O sea, no es tu investigación, es nuestra investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido también ha sido un logro, pero también sigue siendo un reto que la gente que llega o la gente lo entienda así, ¿no? Sí, claro. Y para mí es muy importante porque pues yo lo he aprendido a hacer con mis compañeras, ¿no? Es algo que no digo de dientes para afuera, sino lo digo porque en la realidad lo vivimos, ¿no? Y que cuesta mucho trabajo, la verdad, ¿no? Porque se sigue viendo los conocimientos y saberes de las compañeras a veces no de forma horizontal o del mismo valor como los conocimientos científicos, ¿no? En la academia, ¿no? Ha habido muchos avances, no digo que no, en muchas áreas, pero sigue siendo una constante y sigue siendo y seguirá siendo un tema que tenemos que trabajar para transformar. Eso. Y está muy bien saber cómo funcionan ustedes y todo lo que hay detrás, porque al final cuando estamos comprándoles a ustedes estamos comprando toda esta historia y toda esta filosofía, entonces creo que es súper importante conocerlo. Y pues muchas Sí, gracias. sí, no, de qué, al contrario. Gracias a ti por abrirnos este espacio. Uh-huh. No, pues sí. Y ya me quedé sin habla después de tanto. Pero bueno, cambiando un poquito el tema, porque ya nos pasamos Ay, de la no, hora, no nos vayamos. pero te quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver, Sí, que es bueno, como sabes, nuestras entrevistas se llaman Caminos Alquímicos, porque sí. bueno, para mí la alquimia tiene un gran significado, yo soy tintorera, entonces siento que también los caminos de vida son un poco como alquimia, alquímicos, entonces quería ver si para ti significa algo, tal vez sí, tal vez no, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, sí lo es. La vida misma es una alquimia, ¿no? Para mí esto es muy significativo, poder estar compartiendo, ¿no? Sobre nuestro trabajo y que tú me des como el espacio para yo, Carla, poder hablar, ¿no? Y poder utilizar mi voz para compartir, porque pues yo creo que sí, esto de la alquimia, yo lo veía, por ejemplo, con el esmalte, ¿no? Que Ah, hacía claro. sobre metal, ¿no? Que pones el polvo del esmalte de un color y no sabes qué va a pasar, ¿no? Y así es la alquimia, ¿no? Una mezcla de cosas y que al final surge algo, ¿no? Entonces, a mí esto me parece, este momento y esto que he compartido contigo me parece así, ¿no? Que estamos como
mezclando pensamientos, experiencias, emociones, sentimientos, ¿no? Vida, y que estamos creando algo, una alquimia que no sabemos a dónde va a llegar o qué va a resultar, pero que va a ser, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso sería para mí. Sí, sí, muy cierto. Para mí también es algo parecido. Y bueno, no sé, ¿consideras que tu trabajo textil, el trabajo con los artesanos, es una actividad que de alguna forma, bueno, ya lo habíamos hablado, pero a ti como Carla te ha ayudado como a sanar, te ha transformado? Este, sí, a mí, de hecho, bueno, sin decir como algo, sin decirlo como algo, ¿cómo decir? Idílico, ¿no? O algo así como que no sé, es tangible. A mí, el trabajar con mis compañeras, al lado de mis compañeras, por una parte me ha dado la oportunidad de descubrirme a mí como profesional, como antropóloga, saber que lo que la vida me permitió estudiar puede servir de algo, ¿no? Que también esos conocimientos pueden ser aplicables y pueden servir de algo para un beneficio colectivo. Dos, yo he encontrado también como persona, como Carla, como mujer, mucha satisfacción al lado de mis compañeras y por supuesto que me ha sanado mucho, sí, pues sí, heridas que uno va juntando como todos en la vida y que a través de compartir la vida con otras compañeras, porque no solamente es el tejido, sino lo que se teje alrededor del tejido, ¿no? Las experiencias, las vivencias. Yo estoy muy agradecida con mis compañeras por eso, porque a lo mejor muchas de ellas no lo saben, otras sí, pero claro que me he sanado, ¿no? Y me he reconstruido muchas veces, ¿no? Y me he resignificado muchas veces. Y la tercera es que yo en la colectiva he encontrado mi lugar como mujer. Qué hermoso. Eso es, creo que muy importante. El saber cuál es mi lugar dentro de esta colectiva que tenemos, ¿no? Porque precisamente porque tengo el cariño de mis compañeras, porque tengo el respeto de mis compañeras, porque tengo la escucha atenta de mis compañeras y eso, eso podría decir. Qué lindo. Y, y bueno, olvidé preguntarte hace rato, me quedé con la duda, ¿tú tejes o bordas? Ah, mira, qué buena pregunta. Mira, la verdad, yo no me dedico a tejer ni bordar porque hago muchas cosas y no me da la vida. Sí, me Pero imagino. por supuesto que sé tejer, bordar la verdad, nada más he intentado, he hecho algunos ejercicios porque inclusive la metodología que utilicemos aquí en Malacate es el bordado, Ok. pero lo utilizamos como una metodología, como un sitio de enunciación para trabajar varios temas, pero son mis compañeras quien lo hacen, ¿no? Yo podría decir que sí soy tejedora y bordadora, pero de ideas, ¿no? Ah, sí. Soy tejedora y bordadora de puentes. O siento que sí, algo que mis compañeras y amigas me han hecho ver es que tengo esa, no sé, como esa, no sé si es una don o virtud o que puedo hacer de hacer puentes, unir personas con otras personas, ¿no? Entonces creo que yo he hecho eso en la colectiva mucho, ¿no? Como que me encanta conocer gente y le hablo a todo mundo, entonces como que tejo esas redes, ¿no? Entre mis compañeras, entre nosotros y otras personas, y que gracias a eso, pues Malacate también hoy ha logrado muchas cosas, ¿no? Porque son gracias a otras mujeres, que algunas están aquí, y otros compañeros que han creído en nosotras y que por eso, por ese tejido de esas redes, yo pondría esa metáfora, ¿no? No soy tejedora como mis compañeras, pero sí tejo y bordo de otra forma la vida, ¿no?
Ujú. Sí, que al final todas estas historias y con las entrevistas siempre digo que son tejidos de vida, ¿no? Porque pues nos vamos uniendo entre nosotros, vamos uniendo todos los puntos y siempre es como un gran tejido. Entonces creo que No, y eso es muy importante y lo digo porque a veces, pues sí, también me ha tocado así de como, no nada más a mí, sino a veces he escuchado comentarios de otros compañeros que no saben hacerlo y dicen, ay, bueno, entonces tú qué entiendes de eso, ¿no? O sea, muchas veces es que si no tejes o no bordas, no puedes entender a las maestras o maestros, ¿no? Y yo creo que no, porque entender a las, como lo dije hace rato, entender a las maestras y maestros, entender también a las personas y su historia de vida. Y si tú tienes esa capacidad de poder compartir y de tener la apertura y el interés de querer conocer a la persona, no nada más a la maestra y maestro en su hacer, en su expertise. Por supuesto que puedes entender muchas cosas de su práctica. A eso me refiero, ¿no? O sea, yo no me atrevería a decir, ay, sí, soy tejedora. No, no lo soy. Desgraciadamente no lo soy, me hubiera encantado. Sé hacerlo porque, eso sí, tuve que aprender a hacerlo para entender cuando estaba haciendo la investigación, porque quería ver ese vínculo del textil con mis compañeras, con ellas como personas. Pero ya, ¿no? Mi comprensión ha sido desde otro sitio, ¿no? Uh-huh. sí, claro. Eso. Sí, al final es una conexión que va más allá y creo como dices es más como con las personas y no importa tanto si tú eres o no eres tejedora o bordadora. Sí, eso. Y bueno, ¿en qué proyectos están trabajando ahora? ¿Qué planes tienen a futuro? Bueno, pues ahorita estamos, recién tenemos un nuevo espacio que la verdad nos sentimos muy contentas de haber logrado porque teníamos hace 4 años la idea de que algún día pudiéramos tener un espacio propio. Bueno, no es nuestro porque la casa no es nuestra, la rentamos, pero un espacio para nosotras, ¿no? Solo, sin compartir, para poder justamente generar todas las actividades que hacemos, pero también, como saben algunos, trabajamos con compañeras en contextos de violencia, entonces también tener un espacio seguro para todas, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que estamos estrenando, nuestra casa, y ya compartiremos fotos, ¿no? Y donde los invitamos a que vengan, si vienen a San Cristóbal, nos puedan visitar. Las visitas las hacemos sobre cita porque no todo el tiempo estamos y por lo que acabo de decir, no es un lugar abierto, ¿no? Pero claro que son bienvenidos. El otro proyecto estamos haciendo con una compañera, Samia Kitsintuya, que es de Ecuador, que es una estudiante de maestría en Cieza Sureste, que es un proyecto que tenemos con ella, conjunto con el museo se llama National Museum of American Indian, del Smithsonian Institute, Ah, ok. para trabajar con ellos para una colección. Es que el instituto tiene una colección muy, muy grande de muchos objetos, pero entre ellos textil de Chiapas. Entonces ahorita los museos, y en específico este museo, tiene como cometido trabajar junto con los pueblos originarios para poder hacer un manejo adecuado, respetuoso y consciente de los objetos. Y aparte que sean los pueblos quienes, no sé, cataloguen, quienes también puedan hablar de sus propios objetos, ¿no? Porque Sí, muchas claro. veces pasa en los museos que no tienen información, porque también las piezas llegan pues en diferentes momentos y de diferentes circunstancias. Tampoco es que tengan que saber todo, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando este año con ellos y tenemos nuestro proyecto de difusión de nuestra videomemoria, que justamente es un trabajo visual que hicimos durante un año a través de varios talleres y varias acciones, que fue a partir de esta tesis que hicimos con la antropóloga y abogada Gloria María, que es una investigación que habla sobre la protección justamente de los conocimientos de las compañías, cómo hacerlo, ¿no? A partir de esa investigación, primero logramos, uno de los primeros logros fue, eh, ¿cómo se llama? Registrar en la obra
todas como coautoras, ¿no? Esto que estoy diciendo y es un precedente que hemos hecho, yo no conozco a nadie más que lo haya hecho, pero esto ha sido un logro también como en la institución que también accedió, ¿no? A que en lugar de que Gloria nada más salga como autora de la tesis, pues somos todas, ¿no? Sí, Y claro. de ahí hicimos esta videomemoria porque nosotros dentro de Malacate lo que tratamos de hacer es que las investigaciones les demos continuidad y no se queden ahí, ¿no? Porque así fue Malacate, ¿no? Entonces poder apoyar a las colegas para que sigamos trabajando juntas. Entonces de ahí hicimos una videomemoria que es desde las comunidades, es la palabra de las compañeras, hablando sobre cómo quieren que se defienda sus conocimientos, lo que ellas piensan sobre estos conceptos que se debaten desde afuera, ¿no? Desde la academia, otros actores de plagio, autoría y eso, ¿no? Entonces vamos a estar difundiendo y a la par hicimos esta tesis con Diana Albarrán, que también es diseñadora, ¿no? Que es también una tesis muy importante que va de la mano, que siguió después de esa, para poder crear buenas prácticas, ¿no? Y que habla del diseño centrado en el buen vivir y que también nos ha servido mucho como hacer esa investigación con Diana para poder seguir trabajando en este tema y vamos a estar difundiendo la videomemoria ya pronto y a la par estamos trabajando con CIPRI, que es una iniciativa que está, bueno, ya hizo este librito que vinieron terminando el año a encontrarse con nosotros porque se enteraron de este trabajo. Y CIPRI ha acuñado, les voy a leer un poco rápido, la regla de las 3 Cs, consentimiento, crédito y compensación, que es esta simple regla, es un recordatorio para involucrar a las comunidades en el proceso creativo, dar crédito a la fuente y compartir los beneficios, ¿no? Y está enfocada a generar algunos recursos e información para guiar mejores prácticas de colaboración entre las industrias creativas y los pueblos indígenas y las comunidades locales. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando de la mano todo esto y también con la OMPI, que ya estamos como en pláticas, que a través de ellas, que nos han invitado a colaborar, que caminemos juntas. Entonces ese es un gran proyecto que tenemos para este año, estar trabajando sobre ello, porque sí me parece que, pues sí, está la nueva ley, pero desde las comunidades no hay nada claro y se les sigue no consultando de manera adecuada a las comunidades y las personas en comunidad siguen sin poder decidir cómo quieren que se protejan sus conocimientos y saberes. Y es importante que desde las comunidades sean ellos y ellas quienes digan cómo. Entonces, la videomemoria es un primer paso que vamos a estar compartiendo, además de que el resumen de eso son acuerdos que ya se hicieron en las comunidades de lo que las compañeras piden, las compañeras tejedoras y bordadoras. Y nosotros queremos que se sumen más personas, más maestras, maestros a esos acuerdos. Entonces, eso sería ahorita los proyectos más importantes que tenemos. Digo, hay más, pero ahorita eso. Y seguir con las colaboraciones con nuestras compañeras en Michoacán, en la meseta Purépecha, para seguir fortaleciéndonos aquí, para avanzar en lo que está pendiente y seguir adelante. Eso. No, pues están haciendo un montón de cosas y la verdad mis respetos por todo el trabajo. En serio, no tengo palabras, o sea, estoy muy impresionada. Ay, Que no. conocía su trabajo, pero no tan de cerca ni tan profundamente. Entonces, sí, muchas felicidades por todo el trabajo que están haciendo y toda la ayuda que están dando. Sí, pues aquí andamos caminando. Pues a todos los invitamos y las invitamos para que vengan a Sí, visitarnos. y compren y vean todas sus prendas hermosas y síganla recuerden, en Instagram como malacate-taller. Por alguna razón no puedo escribir en el chat, también la otra vez me pasó, no sé por qué, pero ahorita leemos algunos comentarios. Nada más como Ajá. última
pregunta, te quería decir si querías Ay, darle algún mensaje a otros artesanos o tejedores o diseñadores que quieren seguir como sus pasiones, sus sueños o sus proyectos. híjole, está difícil esa pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo la verdad no me siento como con la autoridad de poder aconsejar, pero desde mi experiencia, Sí, desde tu experiencia, desde tú como Carla, ¿qué les yo quisieras? como Carla, la verdad es de que, bueno, pues es que a mí me han inspirado muchas compañeras a poder lograr justamente mis sueños, pero bueno, yo lo que diría sería, pues eso, no dejar de soñar. En el caso de las compañeras y compañeros, maestros y maestras, eh, híjole, va a sonar medio fuerte, pero pues eso lo No, pienso. Pues es involucrarse y hacer redes con personas realmente que los respeten, que los valoren, que valoren sus conocimientos y que les den su lugar. Eso yo creo que en este sentido de, porque nuestros sueños, pues no sé, o sea, todos tenemos diferentes sueños, ¿no? Pero en claro. ese sentido yo creo que sirve mucho como acercarnos a personas que realmente nos hagan, nos valoren y nos hagan crecer, ¿no? Como personas. Pues en general en la vida yo creo que eso es importante, rodearnos de personas que nos amen y nos valoren. Y a diseñadores y diseñadoras, pues igual, ¿no? O sea, como trabajar mucho en las buenas prácticas de lo que ya hemos hablado, ¿no? Como reconociéndonos, como haciendo ese ejercicio de conocernos, ¿no? Como personas, de ser compartidos, ¿no? De querer realmente un beneficio colectivo, ¿no? Y que no lo individual esté encima de lo colectivo. Porque también yo conozco a muchas diseñadoras y diseñadores, colegas, que realmente trabajan de forma muy buena, ¿no? O sea, personas que yo admiro también en lo que hacen y que siento que también sus conocimientos son necesarios. O sea, todos los conocimientos son necesarios y suman. Todos son valiosos. La cosa es trabajar en tener relaciones, ya lo dije, respetuosas, de reconocimiento y que vayamos en conjunto generando un bien común, ¿no? Eso sería y también, pues, que no desistamos de nuestros sueños. O sea, yo la verdad es que siempre he sido una soñadora. Siempre. Siempre estoy soñando. No sé si voy a lograr todo, pero nunca dejo de hacerlo. Porque creo que los sueños son el alimento de la vida muchas veces, ¿no? Es lo que nos mueve. Sea el que sea el sueño. Porque puede ser un sueño tener una televisión. ¿Sí? Tengo un sueño de tener una televisión y cómo voy a hacer para tener esa televisión. Y puede ser un sueño de quiero ir a alguna parte y conocer, o quiero ser tal cosa. Pues los sueños son muy variados, ¿no? Pero digo eso, nunca dejemos de soñar, ¿no? Eso es lo que yo diría. Muchas gracias por compartirnos tu historia y todos tus proyectos. Y, y bueno, pues síganla, sigan todo lo que están haciendo, si pueden compren. Y pues sí, estar ahí apoyando. Déjame checar un poco algunos mensajes que puedo leer por aquí. Bueno, sí, esto ya lo habías visto. Saludos de San Diego, gustan verla de nuevo, de Tilmatli. Este, que dice P al cuadrado, saludos a Carly, mi felicitación y admiración a todas las compañeras de la colectiva, gran ejemplo de trabajo Gracias, colaborativo. gracias. Ah, Barujita dice, importante seguir transmitiendo el conocimiento en las nuevas generaciones y que no se pierdan las técnicas. Sí. Aquí curioseando, dice, me encanta que nos compartan la historia de las prendas para aprender a valorar el trabajo hecho a mano de las diferentes zonas de Chiapas y otros estados. Epsoli dice, las piezas de la compañera que trabajan en Malacate son una obra de arte. Mm. Y Rosy Oliván dice, me parece increíble el trabajo que Malacate ha estado, es que como que está muy, como que no puedo leer bien, ha estado, bueno, alcanza a dice, soy súper fan. Y
Listo, creo que esos son como los comentarios que tenemos. Muchísimas gracias, Carla, Ay, por tu ahí tiempo. mando saludos a Elena, que está ahí, conectada también, y a todos que están ahí. Perdón que te interrumpí, pero es que sí era No, no, no. importante, porque no está aquí, entonces. Ujú. Sí, muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a ti, Carla, por tu tiempo, por haberte tomado pues sí, el tiempo de contarnos toda tu historia. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias de verdad, te lo agradezco porque cada vez que uno tiene esta oportunidad de hablar, uno se sana y uno también crece, se fortalece y aprende también de los demás. Y también agradezco a todas y todos que también tomaron de su tiempo para escucharme. Para mí es muy importante, de verdad. Sí, bueno, es una gran oportunidad para nosotros también conocer lo que hay detrás de las prendas y hacer compras más Ujú. responsables y bueno. Entonces, muchas gracias. Recuerden que estas entrevistas son una vez al mes, el segundo miércoles de cada mes, por si quieren acompañarnos en otra ocasión o si quieren ver las que están grabadas, están en mi perfil o en el canal de YouTube como Sicuricolos. Entonces, muchas gracias, Carla, y bueno, estamos en Gracias. contacto. Sí. Buen Bye día. bye. Adiós.